Yo sé la mirada que tiene un habitante del interior sobre un habitante de Buenos Aires, por ejemplo. Y de hecho yo no me siento porteña, yo me siento una persona que nació y se crió en el interior. Lo que a mí más me gustó y me gusta, creo, de haber crecido en una ciudad pequeña, eh, en una ciudad pequeña, de las características de Junín, que está en la pampa húmeda argentina, eh, es haber adquirido a lo mejor una serie de, no sé, habilidades o contactos con cosas que considero como una especie de, bueno, no sé si de capital, porque suena feo decirlo así, pero no sé, el hecho de saber cazar o saber pescar o saber conseguir tu comida o digo, todas esas cosas que uno allá hacía como un juego y que por suerte nunca tuve que aplicar a otra cosa que no fuera eso, quiero decir, no soy una típica superviviente que tiene que salir a buscar su comida. Pero creo que todo ese contacto un poco salvaje con la vida, eh, con los juegos en la calle, con saber plantar, con saber hacer una huerta, con no tener miedo de los animales y con eh, tener una vida muy de puertas afuera, de casas grandes, de contacto con gente mayor, no solo con mis abuelos que estuvieron vivos mis cuatro abuelos que estuvieron vivos durante muchos años de mi vida, este, sino con la gente que trabajaba con mi padre, con empleados de su fábrica, con qué sé yo, creo que todo eso este, es y los juegos que duraban, qué sé yo, jugar mucho en casa de mi abuela, sobre todo de mi abuela Ani, mi abuela materna. Eh, Creo que todo eso hicieron de esa infancia no una infancia idílica, porque creo que muy poca gente tiene una infancia o una época de la vida completamente idílica. Este, cuando sos chico, bueno, obviamente hay cosas que no te dejan hacer, que no puedes hacer. Yo siempre fui como muy rebelde, siempre quise ser adulta y valerme por mí misma y tomar mis propias decisiones, entonces todo eso de un hecho tonto de no poder quedarte en la calle hasta la 1 de la mañana, a mí me sulfuraba, digamos. Pero la recuerdo como una infancia buena. Y otra de las cosas que recuerdo mucho es el cine y las lecturas en casa. El cine sobre todo, bueno, las lecturas también, pero el cine, en Junín, perdón, había 4 cines, en una ciudad chica con 4 cines, lo cual es bastante por una ciudad pequeña, pero era más habitual en aquellos años que hubiera tantos cines en una ciudad pequeña, de todos modos, y yo o sea, no había día de verano fantástico y rebosante con la promesa de una piscina de natación que a mí me hiciera pensar que es el mejor programa que ir al cine durante 6 horas a ver 3 películas. Recuerdo mucho esta cosa de, bueno, chicos, ahora váyanse al living porque vamos a hablar los mayores, digamos. Cuando en general nosotros, en mi casa nunca hubo división de cosas que podían hacer los chicos y los adultos. Los chicos nos acostábamos a la misma hora que los adultos, comíamos las mismas cosas que los adultos y leíamos las mismas cosas que los adultos. Eh, pero había momentos, se ve que de charlas complicadas, que bueno, no querrían que fuéramos no sé, hablando con compañeritos alegremente en el colegio y había como mucho cuidado. Yo lo que sí tengo es el recuerdo, y no quiero decir con esto que mi infancia haya sido un invierno gris, pero sí tengo con respecto a eso esa sensación como de una enorme grisura, o sea, como si todos esos años hubieran sido de alguna forma muy apelmazados. En retrospectiva me he dado cuenta de cosas que en ese momento empezaban a parecer naturales y que ahora, mm, bueno, no ahora, hace mucho tiempo, que por supuesto entendí que no eran en absoluto naturales, eh, desde gestos tontos, como que las mujeres, por ejemplo, no podíamos ir con jeans al colegio, teníamos que ir con falda y con el pelo así, como apretado en una torsada,
hasta, bueno, y los varones, por supuesto, con traje gris y con saco azul y pantalón gris y con el pelo cortado por sobre el cuello de la camisa, hasta cosas como, por ejemplo, en aquellos tiempos era muy usual el hecho de ir a ver las películas que acá no se podían ver a Uruguay, a Punta del Este o a Montevideo. La Naranja Mecánica, por ejemplo, de Stanley Kubrick, acá no se pudo ver, entonces la gente iba como en peregrinación a ver La Naranja Mecánica o esas películas como El Imperio de los Sentidos o Portero de Noche, y se iba creando como toda una especie de mito en torno a esas películas. Después, de hecho, esas películas, cuando volvió la democracia en el 82, se empezaron a pasar como novedades en los cines argentinos, eran películas que tenían años encima y acá se estaban estrenando recién. Yo tenía en mi cuarto en Junín un gran armario en la pared y en este armario, fíjate, que se había planificado en el centro del armario una tapa rebatible que salía hacia afuera y se hacía escritorio. Eh, para que evidentemente yo tuviera un lugar para escribir o estudiar, qué sé yo. Pero lo que yo más hacía ahí era escribir. Y escribía mucho ahí. En ese lugar tenía una lamparita, recuerdo que era como una especie de bochita blanca, transparente, que durante muchos años tenía pintada la cara de un gato, y después se fue despintando, muy pop, y ahí escribía mucho hasta altas horas, que para mí serían como las 10 de la noche, digamos, hasta que me llamaban a comer, y a veces costaba mucho sacarme de ese trance de escritura, me negaba, no quería, porque se ve que algo en mí sabía que era bastante irrecuperable eso una vez entonces una vez que me metí en eso me costaba mucho salir. Tengo el recuerdo, por ejemplo, de que si me decían, no sé, alguien, un adulto preguntaba, ¿qué estás haciendo? Y yo estaba escribiendo, se generaba en torno a mí una especie como de cúpula de respeto, digamos, y se me dejaba escribir tranquilamente. Qué raro, ¿no? Había algo en mí que rechazaba de alguna forma, creo, esa especie de, ese modus, ese estar pendiente de. A mí nunca y eso que soy una persona que ahora vive interesada en la vida de los otros, digamos, pero nunca tuve ese espíritu como chusma, te diría, de una persona de pueblo, y creo que me resultaba muy molesto que esa mirada se me pudiera aplicar a mí, aunque creo que en el fondo nunca lo padecí en carne propia, de verdad, porque no había como mucho motivo para que eso sucediera. Pero estaba la sensación de que todo el mundo sabía dónde habías estado y qué habías hecho y con quién salías y con quién regresabas y con quién te ibas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que durante la infancia era algo que ni siquiera lo percibía, digamos, me molestaba y me molestaba también percibir que entre mis amigas del grupo, gran parte de la conversación se iba por esos lados, lo que hizo fulanita o lo que dejó hacer. Y yo la verdad es que quería hablar de otras cosas, me parece, digo, yo prefería hablar de la película que había visto, de Franco Nero, de Julien Gemma, que eran como mis galanes de época, y no de los galancitos del pueblo, que ya sabía que eran una, una catástrofe, digamos. Cada tanto recuerdo, es como un hobby que tengo recordar cuán pueblerina era yo cuando vine a Buenos Aires. La experiencia fue fantástica, o sea, yo llegué aquí y sentí realmente que había abierto las puertas del reino. Eh, Empecé a tomar clases de teatro, iba al cine prácticamente todos los días mientras estudiaba, y recuerdo que en un momento hubo una retrospectiva de Bergman. Pensé que eran los primeros años de la democracia también, año 84. Entonces era como una primavera de todo era nuevo, todo era un descubrimiento, y yo estaba acá en ese momento, este, y entonces en un momento hubo una retrospectiva enorme de Bergman en una sala estupenda que se llama Leopoldo Lugones, del Teatro General San Martín, que todavía está, y sigue teniendo la misma estupenda calidad, milagrosamente. Eh, y vi todas las películas de Bergman, de ese tipo del que yo había leído los guiones publicados en la colección Sur de Victoria Ocampo. No, yo no podía creer, o sea, no podía creer mi suerte. Había una movida de teatro underground en esos tiempos que era muy alucinante.
en sitios muy oscuros. Oscuros me refiero no que no hubiera luz, sitios de verdad marginales, llenos de cosas que ahora nos harían reír, pero que en ese momento eran casi tenebrosas, te diría. Pero estaban llenas de una creatividad y de un fulgor y de un entusiasmo que no quisiera pensar yo, que ya estoy hablando como los viejos, de que todo tiempo pasado fue mejor, porque ahora también hay de esas cosas, digo, pero en ese momento era un momento de la ciudad muy, muy particular. Me parece que la primera vez que me puse a escribir un artículo, para mí fue como no recuerdo haber sentido una especie ni de responsabilidad especial, no sé, para mí siento que fue como un poco natural, digamos, por ahí suena un poco soberbio, pero no lo sentí como, ¿cómo se hace esto? Dios mío, no sé, no, nada, me puse a escribir, por supuesto, hubo que hacerle mil recortes y vueltas y qué sé yo, pero, pero yo sentí que aprendí mucho con esa escritura. Y ya cuando escribí el primer libro, que fue Los suicidas del fin del mundo, en el 2004, ya llevaba muchos años trabajando en esto desde el 91, pero fue mi primer libro y la verdad es que yo creo que la escritura de ese primer libro sí marcó algunas cosas. Yo creo que en ese libro, yo nunca había escrito un libro. Entonces mi primera pregunta era, ¿habré escrito un libro o habré escrito una nota pero más larga, digamos? O sea, creo que hay una diferencia enorme, que no todos los temas tienen destino de libro y que además hay una diferencia gigante entre escribir una larga nota sobre y un libro sobre. Y yo nunca había escrito un libro, entonces mi pregunta era esa, ¿habré escrito un libro? Y, y sí siento que cuando escribí el libro empezaron a surgir allí algunas herramientas de escritura salidas de, no sé, del cine, de la lectura, que yo ya utilizaba, pero ahí fue como una especie de condensación de todo eso. Supongo que pasa siempre después que uno entrega un proyecto largo, pero ahí sí lo sentí con fuerza porque era como mi primer proyecto enorme, como una especie de vacío tremendo en el sentido de que yo sentí que ahí había hecho como todo lo que podía hacer y que ya me había gastado como toda la pólvora.